Gracias, Jesús, eres bueno, Señor. Gracias, amada audiencia, por darme nuevamente la oportunidad de llevar la palabra de Dios a sus vidas. Soy Losirán Gutiérrez y el día de hoy vamos a estar reflexionando en el libro de Hechos. Antes quiero decirles de que en la reflexión pasada, que se titula El verdadero amor, allí cuando yo les estaba dando un ejemplo de Pablo el apóstol, pronuncié, estaba yo leyendo la Biblia en inglés, que Saulo se pronuncia como Saúl. Para los que tienen la oportunidad de leer en inglés, va a estar en el 9:4 y aparece la palabra Saulo y se lee como Saúl. Así que les pido disculpas porque sé que estamos hablando en español y yo hice el sonido, el timbre de esa palabra Saulo, lo dije como Saúl. Así que les pido muchas disculpas, no quiero que ustedes vayan a interpretar de otra manera. Yo me refería a Pablo, a Saulo de Tarso. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Y el día de hoy vamos a estar reflexionando en el libro de los Hechos. Amados, este apóstol, a pesar de que físicamente no conoció a Jesús, no aprendió físicamente de sus enseñanzas que Jesús preparó a sus discípulos, donde sus discípulos aprendieron y miraron tantos prodigios y milagros que Jesús hacía. Él fue escogido por Jesús, pero fue de una manera diferente, de una manera más especial. Todos sabemos de la vida de Pablo, de que Pablo era un hombre que asolaba la iglesia, que perseguía a la iglesia, porque él en su interior pensaba que estaba haciendo lo correcto, porque él era un fariseo educado en la ley y él miraba como blasfemia que se hablara de Jesús. Él quería eliminar a todos los cristianos y tenía un odio por todos los cristianos, porque él pensaba de que estas personas blasfemaban. Mas sin embargo, Dios a través de su misericordia, que es infinita, lo alcanza. Y yendo rumbo a Damasco, se le apareció Jesús en una gran luz, en un gran resplandor. Iba con muchos que le acompañaban y todos cayeron al piso, pero solo Saulo miró el resplandor. Los demás escucharon la voz, pero no sabían de dónde venía. Y aquí, hermano, es que comienza la conversión de Saulo de Tarso cuando iba rumbo a Damasco. El día de hoy, mis hermanos, vamos a estar leyendo su palabra en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 9, del 1 hacia el 19. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra,
oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate, entra en la ciudad y se te dará lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándose por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Poderoso y grande es su palabra, amados hermanos, gran palabra, donde habla cómo Saulo de Tarso fue convertido y fue alcanzado por la gran misericordia, por la infinita misericordia de Dios. Aquel hombre, aquel joven que la Biblia nos habla de que Pablo de Tarso, o sea, Saulo de Tarso, nacido en la ciudad de Tarso, en Cilicia. Actualmente o sea, esto quedaba en Asia Menor, actualmente es Turquía. Este lugar era un lugar muy próspero y de mucha cultura. Este hombre, Saulo de Tarso, era judío de nacimiento. También por territorio había recibido la ciudadanía romana. Aleluya. Y también la palabra dice que fue educado en la ley, que a los 13 años fue llevado a Jerusalén, donde fue educado por uno de los mejores, por Gamaliel. Este lo educó en leyes, conforme a la ley estricta de esos tiempos, ¿verdad?
Pablo fue preparado y tomó su rol eh, de la ley, así como que se amase a él mismo. Él creía que estaba cumpliendo con Dios para ejercer su ley. Pablo era descendiente del linaje de Benjamín. Allí lo pueden leer ustedes en Hechos 21 al 39, donde él decía que era un hombre judío, y allá aparece en Hechos 21:39. Y su nombre judío era Saulo. Y también la Biblia nos refleja, para que ustedes lo puedan confirmar, en Hechos 22:28, donde él allí describe que era un hombre romano y fue educado en fariseísmo. Era fanático del judaísmo. En Hechos 9:15 lo podemos mirar. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Por ley, Pablo fue un fariseo. Por ley, Pablo era fariseo, había sido preparado y educado como un gran líder religioso fariseo. Ustedes ya saben quiénes eran los fariseos, ¿verdad? Entonces Pablo tenía un odio santo, podríamos decir un odio santo a los cristianos, porque él miraba que los cristianos que predicaban y proclamaban, aleluya, el nombre de Jesús, era un peligro para la ley. Entonces por eso él se empeñó tanto en perseguir a los cristianos que no le importaba matar. Y ese día la palabra nos revela de que antes de que Pablo fuera hacia Damasco, había hecho tantas cosas. Dice que él entraba en las sinagogas, ahí pueden leer ustedes en el Hecho 26, donde nos habla que aparecía en las sinagogas, todo el capítulo 26, y también los, los torturaban a los discípulos de Jesús, a los que predicaban su palabra, y los hacían que blasfemaran en contra de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Cuántas cosas tan terribles que Pablo hizo. Y podemos mirar también en Hechos 7 del 51 al 60, donde ese diácono que todos conocemos, Esteban, fue torturado y apresado por una calumnia que levantaron en contra de él, que lo llevaron hacia el concilio para decir que él estaba blasfemando en contra de Dios. Esteban, un gran siervo de Dios, un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Allí pueden leer ustedes en Hechos 7 del 51 al 60. Y Esteban fue muerto a pedradas. Lo sacaron y lo tiraron hacia afuera, y fue el primer mártir muerto de los cristianos a pedrada. Y Pablo, allí dice en el 7:60, el 7:58, en el 7:58 dice de que las ropas de Esteban, después de haber sido muerto, fueron puestos a los pies de Pablo. Y en el 8:1 dice que Pablo consintió. En Hechos 8:1, la Biblia nos relata que Pablo consintió en que se matara a Esteban. Y Esteban, en sus últimos momentos, él dijo que perdónale, Señor, casi con las mismas palabras que Jesús dijo, perdónale de esto que están cometiendo.
Y es por eso, amados hermanos, que mirando tan inmensa misericordia y amor de Esteban, de que estando al borde de la muerte, él todavía se arrodilló y le dijo a Dios que les perdonara, porque prácticamente con sus palabras dio a entender que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Y aquí miramos, hermanos, aleluya, gloria al Señor, miramos cómo Pablo, a pesar que había participado en esa muerte de este gran diácono, él no le bastó con atrapar y con matar a gente en Jerusalén, sino que él viajó a 200 millas más de Jerusalén, a lugares extranjeros. Allí viajó con carta de los grandes sacerdotes para que le otorgaran, si en Damasco había mujeres y hombres que predicaban la palabra de Jesús, que le permitieran con esas cartas traerlos presos hacia Jerusalén. Mas Pablo nunca pensó que rumbo a Damasco iba a tener un encuentro donde Jesús le iba a encontrar, porque Jesús tenía que parar estos grandes crímenes que se hacían pensando de que Pablo hacía lo correcto porque él estaba defendiendo su doctrina, estaba bajo la ley, cumpliendo lo que se dice ojo por ojo y diente por diente. Pablo estaba vendado y su corazón respiraba odio, respiraba muerte, como dice la palabra. Y él, Pablo, respirando muerte, iba corriendo con ese odio, con las cartas hacia Damasco, para atraer gentes, mujeres, niños y hombres que predicaran a Jesús. Mas él no sabía que Jesús le tenía algo preparado. Y dice la palabra de que marchando, dice en el 9:3, marchando por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Fue tan fuerte el resplandor del cielo que Jesús se le apareció a Pablo. Recordemos, amados hermanos, que Pablo fue discípulo de Jesús, fue un gran apóstol, pero no convivió físicamente con él. Y en este momento Jesús se le aparece físicamente y en un instante, con su resplandor, con su fuerza y su poder, Pablo y todos los que iban con él cayeron al suelo. Y en ese mismo segundo, esa preparación que Pablo no tuvo, la tuvo en ese instante. Fue transformado, cayó al cielo, cayó al suelo, aleluya, en el suelo, en el piso del gran resplandor, cayó a tierra. Y dice la palabra que cuando él se enderezó, él no miraba, porque aquí miramos que dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y mire lo que dice la palabra. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aleluya, gloria al Señor. Aquí hubo una intimidad divina entre Pablo y Jesús. Y fue en ese momento, en ese instante, que Jesús cambió todo, rompió toda la estructura de Pablo, cambió su corazón, quitó las vendas, quitó las ligaduras y lo transformó. Que ahora ya no iba a ser un perseguidor
y matador de los discípulos que predicaban la palabra de Jesús, sino que ahora era transformado en un mismo discípulo para llevar la palabra a grandes. Porque sabemos que Pablo fue un hombre bien preparado, fue un hombre especialmente preparado en la ley, pero en este instante Jesús le elimina todo lo de la ley y lo transforma con su amor y su misericordia. Aleluya, gloria al Señor. Y le dio instrucciones al gran Pablo de Tarso, y este Pablo, que su nombre cambiaría de Saulo de Tarso a Pablo de Tarso, que significa en hebreo pequeño, porque él sería el pequeño porque fue anexado, pero el más grande en sabiduría y poder. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Y aquí miramos cómo ya Dios tenía todo preparado y habló a Ananías, el discípulo de Jesús, y le dice que va a ir a ver a un varón llamado Saulo. Y le dice de que Ananías le dijo: Señor, este hombre ha asolado a tu iglesia, ha matado a tus santos, y aún aquí en Damasco tiene poder y es apoyado por los grandes. Pero Jesús le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Y así fue, amados hermanos. Pablo cambió su vida un instante. La palabra nos dice que quedó ciego por 3 días y que en 3 días Pablo no tomó alimento. Significa que en 3 días, recordemos, amados hermanos, que los discípulos primeramente, antes de ir a predicar el evangelio, fueron sometidos a grandes ayunos, meditaciones, para que Dios fortaleciera su enseñanza, fuera firme y pudieran predicar su palabra. Y aquí miramos que 3 días Jesús preparó, estando ciego Pablo, lo preparó, lo administró para que fuera a predicar su palabra. Y podemos ver, amados hermanos, cómo Saulo inmediatamente él comenzó a predicar, porque miramos de que dentro de una de sus prédicas él le predica a reyes y a grandes personajes. Por ejemplo, en Hechos 26-24 él le predica al rey Agripa y le da testimonio. Ahí ustedes pueden leer en Hechos 26-24, y le da testimonio de lo que él vivió, de lo que él hacía a la iglesia y cómo Dios lo había cambiado, lo había transformado, porque él decía en Hechos 26:9: yo creía que cumplía mi deber haciendo todas estas cosas en el nombre de Jesús. Yo hice en Jerusalén a los santos que blasfemaran en las sinagogas, y que con las torturas, y los perseguí a ciudades extranjeras, porque él tenía un odio santo. Era el odio tan grande como que se venerara un santo en su ley, de que él mataba despiadadamente a todo el que predicaba la palabra. Así es que, amados hermanos, miramos cómo Dios tira ese viejo hombre, ese hombre lleno de pecado, ese hombre lleno de maldad, ese hombre que asolaba a la iglesia, ese hombre que mataba a los santos, ese hombre de que
permitió que mataran en su presencia a Esteban, ese hombre que hizo tantas cosas que a lo mejor la Biblia no alcanzaba para enumerarla, pero fue alcanzado por el amor y la misericordia de Jesús. Amados hermanos, yo les quiero decir de que así como a Pablo se le perdonó tantas cosas que hizo en el nombre de Jesús, porque él estaba engañado, él estaba vendado, su odio lo había cegado, mas sin embargo Dios le quitó esa venda y él ahora era un gran apóstol, amados hermanos, de que la palabra dice de que él escribió en el Nuevo Testamento 13 libros en los cuales van cartas y también libros, amados hermanos, de que son algunos podemos leer, que yo les voy a leer aquí, algunos van con el amor de Cristo y otros aparecen, amados hermanos, con la misma, sus rasgos de cómo Pablo tenía ese adentro, ese toque de la ley, que en sus libros, cuando ustedes puedan leer esos 13 libros que están allí en la Biblia, que parecen, por ejemplo, los libros de Corintios, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Primera, Tesalonicenses, Segunda, Timoteo primera, Timoteo segundo, tenemos a Tito y tenemos a Filemón, y pues Romanos, ¿verdad? Que es uno de los libros muy importantes de Pablo. Así que Pablo fue un gran apóstol y escribió 13 libros del Nuevo Testamento en los cuales van cartas, epístolas, ¿verdad? Y también libros. Aleluya, gloria al Señor Jesús, poderoso es su palabra. Podemos leer aquí en Filipenses 2:12 y dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, haced todo sin murmuraciones y contiendas, porque seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, aseados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí podemos ver en Filipenses 2:12 donde Pablo tiene aires de prepotencia, porque dice, aseado de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Fíjense bien, gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aleluya. Allí miramos el contexto de esta lectura bíblica donde hay aire todavía de ley, de arrogancia. Pero lo vamos al otro lado, en Romanos 12:14, donde lo dice, bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos en los que se gozan, llorad con los que lloran, unánime en vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seas sabio en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Aleluya, gloria al Señor Jesús. En Romanos 12, del 14 al 21, ustedes pueden leer la diferencia del contexto de este libro. Aquí en este texto, Romanos 12, del 14 al 21, miramos la misericordia y el amor que Dios transformó a este hombre. Amados hermanos, como humanos, Pablo era un humano que había cometido tantos errores y allí lo pueden leer
en sus libros, que hay libros que sus contenidos son de humanidad y amor, como en Corintios 13, que habla del amor, todo Corintios 13, y aquí en Romanos 12, 14 al 21, habla también de que tenemos que ser seres humildes y estar asociados con todo. Pero miramos en Filipenses 2:12 cómo hay la arrogancia de Pablo. Así que podemos nosotros entender que la humanidad de aquellos tiempos estaba también llena de errores, llenos de errores como ahora en esta actualidad, amados hermanos. Pero la misericordia de Dios es grande, mis amados, y así como Pablo fue alcanzado por gracia, teniendo esa gran trayectoria de maldad que él hizo equivocadamente, vendado sus ojos y su corazón pensando que hacía lo correcto, eh, para cumplir la ley, que ya había sido abolida esa ley, porque había venido a morir Jesús para hacer ese pacto de amor y de gracia. Mas sin embargo, Pablo en ese tiempo no conocía a Jesús hasta que se le apareció en ese resplandor. Así que, amado, probablemente él oía hablar de Jesús, porque no es lo mismo hablar, que te hablen de Dios, a que tú tengas una relación con él. Probablemente Pablo, claro que sí, ya había oído hablar de Jesús, que había sido crucificado, pero él pensaba que Jesús estaba muerto. Él no pensaba que Jesús había sido resucitado al tercer día, pero fue en esta aparición cuando él confirma que ese Jesús que él andaba persiguiendo para matar a sus discípulos estaba vivo, lo había cambiado, lo había transformado, le había llenado de amor su corazón y ahora era un nuevo hombre preparado para ir a predicar su palabra. Y la Biblia dice en todos estos libros de cómo en Hechos, cómo Pablo predicaba el Evangelio, así también como algún día fue aferrado a la ley y hizo cosas creyendo que le hacía lo correcto, ahora Dios lo había cambiado para predicar su Evangelio, y donde fue predicado a los grandes hombres, reyes y funcionarios del gobierno, que algunos a lo mejor se convertiría y otros escucharon su palabra. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Poderoso es su palabra, amados hermanos. Así que recordemos, mis amados, si alguien me está escuchando que no ha sido todavía convertir esas tradiciones, esas actuaciones, esas cosas que tenemos en nuestro corazón, aleluya, poderoso es su palabra. Aquí podemos aprender de esta reflexión de cómo Saulo de Tarso fue convertido, aún siendo ese hombre pecador, lleno de errores, que lo hizo por sus vendas que tenía, ¿verdad? Pero que Dios lo alcanzó en su gran misericordia, amados hermanos. Así que si alguno de ustedes no ha llegado a los pies del Señor, meditemos en esta palabra. Es tiempo de acercarlos al trono de la gracia. Es tiempo de ir a poner todo lo que nosotros tenemos. Aquí miramos que Jesús fue al encuentro de Pablo, pero en muchas ocasiones nosotros tenemos que ir al encuentro de Jesús, porque muchas veces hemos escuchado hablar de su palabra, pero tal vez nunca hemos tenido un encuentro especial con Jesús. Y yo en esta mañana, en este día, en este tiempo, yo te digo de que Jesús está a la puerta. Si tú le escuchas, si tú le abres, Él entrará y comerá contigo, participará contigo, y Él sanará tu corazón, y Él, amado hermano, perdonará tus faltas, porque no hay ninguna falta, no hay ningún pecado que Jesús no pueda perdonar, amados hermanos. Allí miramos nosotros cómo Él tuvo misericordia de Saulo de Tarso, llamado después Pablo de Tarso,
que Pablo ya era un nombre que él lo traía, era un nombre que quería decir pequeño Pablo. Pero es aquí que se cambia Saulo a Pablo, apóstol Pablo. Así que mis amados hermanos, para todos hay esperanza, para toda la humanidad hay esperanza, porque hay ese Dios, ese Jesús, que es amor, que es misericordia, que Él trajo ese perdón, que Él trajo ese pacto de amor donde Él nos enseñó que Él vino a sanar a los que estaban enfermos, aleluya, y enfermas. Él vino a sanar a todo el que estaba enfermo. Él vino a sanar, Él vino a liberar a los cautivos. Él vino a darte ese amor que en la cruz del Calvario Él dio para perdonar nuestros pecados. Él murió y derramó esa sangre por ti y por mí, amado hermanos. Así que yo te invito que si tú no has llegado a los pies del Señor, que este es un tiempo para que tú reconozcas, amado hermano, de que no hay ninguna falta, no hay ningún pecado que Jesús no pueda perdonar, porque Él es grande y poderoso y su misericordia es grande, aleluya. Así que mi amado hermano, no esperes para más tarde, no esperes para mañana, no esperes para el próximo año. Hazlo hoy en tu casa, arrodíllate, pídele perdón a Jesús, que Él te va a entender, que Él te va a perdonar, que su misericordia es inmenso, su amor es incomparable. Él va a perdonar tus faltas y Él te va a liberar y Él te va a hacer un hombre y una mujer nueva. Aleluya, poderosa es su palabra, donde tú puedas hablar de ese Jesús que perdonó a Pablo, a Saulo de Tarso. Así también nuestro gran Dios puede perdonar a cualquier persona, no importa su pecado que haya cometido, porque es más grande el poder y la misericordia y el resplandor de Jesús que cualquier pecado del ser humano. Aleluya, poderoso eres. Amado hermano, vamos a estar orando, vamos a estar dándole gracias a Dios por esta palabra, hermosa palabra. Gracias Jesús, gracias por este tiempo, gracias mi amado Jesús. Yo te pongo a todo el mundo, Señor Jesús, para que seas tú administrando sus corazones, cambiando su rumbo, Señor, cambiando su rumbo, así como cambiaste a Pablo su rumbo, que iba rumbo a Damasco con otras intenciones, pero fue a Damasco, pero ya convertido, mi amado Jesús. Yo te pongo a mi audiencia, que seas tú cubriéndolo de la cabeza hasta los pies. En este momento yo te los pongo, Señor, úngelo, cúbrelo, que seas tú, Padre Santo, disculpando todos esos errores que cometemos porque somos humanos, Señor. Yo te pongo, Señor, hospitales, clínicas donde hay tantos enfermos, Señor, que seas tú trayendo la sanidad a esos cuerpos, amado. Amado Jesús, yo te pongo, Señor, las cárceles donde hay tanta gente encarcelada, inocentes y culpables, pero están allí pagando por un delito. Que seas tú trayendo la sanidad, Señor, a sus corazones y reconociendo que tú eres el único que juzga, el único juez que juzga, que tú eres el único lleno de amor y de misericordia y que estás allí para perdonar. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Mi palabra te alaba, Rey, mi palabra te alaba. Yo te pongo a ministerio de juego, Señor, que seas tú trayendo unción a esos hombres y mujeres para que lleven tu palabra, aleluya. Yo te pongo a mi familia en Nicaragua, que seas tú, Padre Santo, aleluya, trayendo la sanidad, Señor, a esos cuerpos que están enfermos, Señor. Yo te pongo, Señor, esa pandemia, que seas tú derribando ese virus asesino, Señor, y protegiendo a mi patria, Nicaragua, a mi pueblito San Rafael del Sur, aleluya, a todos mis hermanos y mi familia, a todas mis amistades, que seas tú cubriéndolas con ese velo, Señor, que seas tú dando esa protección divina, aleluya. Poderoso es tu palabra, Señor, aleluya. Oh Santo de Israel, te doy gracias, Señor, porque has traído paz al alma y al corazón de mi hermana Anita, que perdió a su esposo hace unos 15 días. Amado Señor, yo te pongo a toda esa familia que le ha dado
paz, Señor, y aceptación, Señor, de la pérdida de José Peralta, Señor. Te pongo a Mercedes Hernández, a sus hijos, a Loidita, a Winston, a Ervin, Señor, aleluya, poderoso, a Kelvin, a mi hermano William, Señor, a Anita, Señor, a su esposa, a su madre, Noemí, a Raquel, su hermana, a su padre José, Señor, Peralta, Señor, a sus hijas, a sus 3 hijitas. Yo te doy gracias porque las has fortalecido, Señor, porque ellas han entendido de que su amado ser está en tu presencia, aleluya, poderoso es tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por fortalecer a mi familia. Gracias, Señor, por sanar corazones, aleluya. Yo te doy las gracias, Padre Santo, por todo lo que me has dado en este y todos los días de mi vida. Te doy gracias por mi salud, por mis hijos, aleluya, poderoso es tu palabra, aleluya. Yo te pongo a mi hijo Daniel que va a emprender un viaje a Houston este viernes próximo, aleluya, que seas tú cubriéndolo desde la cabeza hasta los pies, Señor Jesús, aleluya, poderoso es tu palabra, Señor, que seas tú allí con él en ese viaje y tráemelo de regreso sano y salvo, que tu poder y tu gracia vayan con él, aleluya. Gracias te doy, Padre Santo, gracias por todo lo que me da, gracias, amado pueblo, por escucharme, gracias, 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 gracias por todo. Oh Santo eres, poderoso es tu palabra, Señor Jesús. Gracias por esta hermosa oportunidad. Mi alma te alaba y te bendice. Todo te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Aleluya.